y me guarda una máscara y nos descubren y nos agarran en la puerta. Afortunadamente nos dejaron ir porque estábamos muy escuincles, 11 años, 10 años. Tener una mala experiencia para no volverlo a hacer. Okay. Y saber que quien lo hacía iba a terminar mal. Yo me iba y me compraba ropa y llegaba con zapatos nuevos y me decían, te has de haber robado, ¿no? Y yo, pues no, yo gano ya mi varo. Eso sí, le echaba muchas ganas a la escuela. Me sentaba incluso enfrente, ponía toda la atención del mundo, lo captaba y yo decía, la tengo. Y no hacía tareas, obviamente. Llegaba tarde a la escuela o no iba por trabajar. Ya tenía los carros formados y ¿qué crees? Ahí nace el empresario, sin saberlo. Porque yo dije, bueno, si ya tengo tantos carros, ¿a quién me traigo para que me ayude? Bienvenidos a SPEN. Siempre se puede empezar de nuevo. Y hoy te puedo decir con toda la certeza que tengo un invitado espectacular, una persona 100% resiliente, una persona que ha demostrado que siempre se puede empezar de nuevo sin importar las veces que te caigas. Es una persona que yo admiro, a quien yo respeto, a quien honro y además déjame decirte, es una persona que vale la pena que lo escuches. Con ustedes, el querido Julio. Muchas gracias, hermano. Gracias, Alex. Pues Julio, bienvenido a SPEN, este programa que se llama Siempre se puede empezar de nuevo. Espero que te la pases a gusto, Claro que te diviertas, y si no te diviertes, bueno, por lo menos lloremos juntos. Pero la idea es que nos la pasemos increíble. Y para arrancar con esto, perdóname, quiero hacer una pausa nada más para decirles que mi compañero Carlos Quintanar en este momento no va a estar con nosotros, está en producción, pero aquí se encuentra en las instalaciones. Entonces, ahora sí, mi querido Julio, vamos a empezar contigo. Cuéntanos un poquito la historia de Julio. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Pues fíjate que soy nacido en la Ciudad de México. Tuve esa fortuna, ¿no? Siempre lo digo así con mucho orgullo. Cada que voy para allá digo, ay, qué bello pueblo, mi pueblito claro. querido. Soy nacido allá. He vivido allá en Ciudad de México, en Estados Unidos, cuando era muy niño, en Estados Unidos, luego regreso otra vez a México. Y mi madre nos trae a la ciudad de Pachuca desde que teníamos 8 o 9 años más o menos por ahí. Y crezco aquí en la ciudad de Pachuca. Obviamente he salido de la ciudad por temas de trabajo, pero siempre ha sido mi ciudad de regreso, ¿no? Acá Pachuquita está la Bella. Pachuquita la Bella Airosa. Entonces, acá nacieron todos mis hijos, los 4. Entonces, pues, de alguna manera, pues, este terruño me ata, ¿no? Por la familia de mamá, por los hijos, etcétera. O sea, tu corazón es Mi pachuqueño, corazón es pachuqueño. ¿no? Tu origen es capitalino. Es capitalino, efectivamente. Qué increíble. Y cuando estabas allá en el Distrito Federal, ¿en qué barrio creciste? Bueno, ¿naciste o te hiciste? En Iztacalco. Iztacalco. En Iztacalco, en la calle de Cuauhtémoc, a un lado del Corralón, por donde está la bodega de Dico, Muebles Dico. Ahí mi primaria era si mal no recuerdo, Isidro C. Torres Moreno, ahí de los Picos Iztacalco. Ahí esa era mi primaria. ¿Y a qué edad te vienes a Pachuca de nuevo? Me vengo a los 8 años, íbamos a empezar un ciclo escolar, 8 o 9 años, te digo, por situaciones de disfunción familiar, que esta es la parte fuerte, ¿no? Que hay que contar, porque estoy seguro que muchas personas de tu audiencia han pasado, están pasando por estos temas, y al final, pues resulta ser que no lo entiendes, ¿eh? De verdad, cuando lo estás viviendo es una frustración, es un problema mental, es un problema emocional bastante fuerte. ¿Cómo no? Nos venimos para acá. Obviamente, pues lo tengo que decir, ¿no? Vivíamos violencia familiar impresionante. Mi mamá, veíamos de repente cómo era golpeada por mi padre. Y bueno, si mi padre está escuchando esto, ni modo, ya le tocarán los cocolazos a la distancia. No, y como digo, le digo a tu audiencia, ¿no? Finalmente es una historia que muchos vivimos, solo que no muchos las decimos. La contamos. Sí, es correcto. Pero sí nos venimos para acá, mi mamá nos trae. Antes de traernos vivíamos situaciones muy precarias allá en Ciudad de México. Mi mamá tuvo que trabajar en un taller de costura, haciendo estos cuellos y estas líneas de aquí de las camisas. Salían en líneas y teníamos que separarlas y meterles una colillita que
trabajaba el textil y hacíamos montones, bolsas de cintas y cuellos, y mi mamá le pagaban centavos por bolsa, o sea, era trabajar todo el día para que le pagaran poco, y nosotros pues comíamos a medias, ¿no? Entonces mi mami nos trae para acá, a Pachuca, y pues bueno, empezar una vida llena de muchos retos, desafíos, problemas, ¿no? Y cuando llegas a Pachuca, ¿a dónde llegas? Llegamos a la casa de mis abuelos, eh, y en el barrio de Lobo, ahí Okay. en Gardenia, y llegamos a encontrarnos con cosas que para mí no eran tan ásperas, aunque era un barrio, yo venía de otro barrio, Sí, 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 bravo. bravo. Entonces, acostumbrado a que incluso mi papá, fíjate, una vez me acuerdo que fui a la tienda y allá era de que me gustas para un trompo y era te das o te das. Claro. Y chavito, o sea, te estoy hablando de qué edad tenía. O Sí, sea, 7, 8 años. entonces yo veía a los hermanos de allá que me decían, órale, que así, rómpesela y no sé qué. Entonces, pues era yo soltar el mandado por el cual había yo ido a la tienda y a darme. Yo me acuerdo que mi papá hasta me decía, rómpele nada más, así, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí, sí, Y clásicas del barrio. sí, sí, o se la rompes tú, y si no te la rompo yo, ¿no? Entonces, pues venía de ese tipo de situaciones de allá. Entonces, cuando llego de este lado, pues la verdad es que no me costó ningún problema adaptarme, porque incluso yo siempre lo dije, como que yo sentía que tenía más ventaja que los niños de acá. O sea, sí, siempre como que vivir allá a otro ritmo, llegas acá y sí tienes Sí es ventaja, diferente, sí es diferente, sí es es diferente. diferente. Entonces no me costó trabajo adaptarme. Si había golpes de barrio, pues no tenía ningún problema. En la escuela no tenía ningún problema. De hecho, era de los más cabecillas. Y pues traía yo arrastrando ese tema de la problemática familiar, además. Ok, sí, claro, sí, las Entonces, emociones. no era, no podían decirme nada porque explotaba. Lo que quieres es, cuando vives ese tipo de cosas, lo que quieres es desquitarte con el primero que encuentras Sí, es enfrente. una fuga. Es correcto. Entonces, llegamos acá a la casa de los abuelos. Posteriormente, mi mamá nos lleva a una vecindad en donde empieza la verdadera travesía de mi historia. ¿Cuántos años tenías en esa vecindad? 11 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo fue llegar a esa? O sea, ¿cómo fue llegar de estar en casa con papá y luego de con papá que se acaba este primer golpe emocional que a pesar de que a lo mejor sí veías los golpes entre ellos, la violencia entre ellos, finalmente eran papás, de alguna forma lo comprendías, pero cuando eso se rompe, llegas acá con los abuelos, no es la vida que esperabas, y de repente de acá te sacan de otra vez de otra casa y te llevan ahora a una vecindad, ya no es casa, ya es vecindad. ¿Cómo es para ti vivir todas esas partes, todas esas emociones, todas esas impresiones? Fíjate que es una historia que pocas veces cuento, la verdad es que pocas veces Gracias. las cuento, pero es horrible, es horrible, es una pesadilla y mucha gente lo vive, estoy seguro que mucha gente lo vive. Para empezar, pues hace rato te platicaba antes de empezar el tema que viví en Estados Unidos con mis papás, nos llevaron para allá y llegar otra vez a México fue horrible para mí. Fue un cambio fuerte. Tal vez ellos, cada quien lo vive a su forma, ¿no? Para mí fue un cambio fuerte. No quería hablar por temas de idioma, y luego llego acá y ver los golpes de mi padre, los golpes de mamá. Mi padre me pegaba al grado que me decía, si tú te mueves de ese cuadro, te va peor. Y entonces no me tenía yo que mover del cuadro, creo, Alex. Mi papá no crees que me pegaba dos, tres patadas, ¿no? No, no, no. Siempre he dicho que son peleas injustas cuando un padre le pega a un hijo, porque el hijo no tiene derecho a nada. Sí, no Las reglas puede. de esa pelea son, el pequeño no tiene derecho a meter manos, pies, ni gritar, ni llorar, ni moverse, y el adulto se vale que meta puños, patadas, cinturón, cable, además pesando una diferencia Sí, brutal, sí, claro. bastante considerable. Entonces son peleas injustas, ¿no? Entonces pues, no te puedes defender. Mi padre me hacía orinarme, mi querido Alex. Me hacía orinarme del miedo, así de, ven acá y párate en el cuadro. Yo llegaba y ya me iba orinando de mí. Imagínate nada más. Sí, 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 te entiendo. Entonces, eso, y luego ver cómo golpeaba a mi madre, yo me le iba a mi papá, lo agarraba y pues me mandaba por allá. Nos pegaba hasta sangrarnos, esa es la verdad. Claro. La vivimos fuerte con él.
Mi hermana vivió algunos golpes con él, pero el que más era yo, por ser el varón. Sí, claro. Entonces, cuando mi mamá se viene para acá, finalmente descansamos de una, ¿no? De ese tipo de situaciones, pero nos enfrentamos con otras, porque mi mamá tenía que trabajar todo el día. Por ejemplo, mi mamá era mesera en un restaurante frente a la central de autobuses, Acá en Pachuca. acá en Pachuca. Entonces, se iba a trabajar todo el día y mi mamá se traía las sobras de la comida que le daban. Imagínate. Entonces llegaba con las sobras en las bolsas. Y quién sabe si se las daban. Hoy comprendo o puedo imaginar que a lo mejor mamá veía algo que no se comían y lo guardaba, ¿sabes? Claro. Entonces fue difícil. Y luego de ahí nos lleva a una vecindad, ¿no? Porque también los tratos con mi familia acá no eran del todo padres, ¿no? Y nos lleva, decide llevarnos a una vecindad. Y en esa vecindad, pues empieza la locura de vivir una experiencia solos. Entonces mi mamá trabajando, mi hermana un año mayor que yo, hermosa mi hermana, físicamente hermosa. Entonces, pues imagínate las que vivíamos. Mi hermana ya iba en sexto y mi hermana pues ya estaba desarrollada en sexto y bien guapa. Entonces, pues era rifarme con los del barrio a trancazos Sí, por mi claro. hermana. Claro, todo el mundo te gritaba, cuñado. Todo el mundo, man, todo el mundo. Y había grandes que se pasaban de Claro. listos con mi hermana. Entonces era, este, darme con ellos. Y teníamos en ese entonces mi hermano Edgar, que es 5 años menor que yo. Somos tres de mi papá y de mi mamá. Y era también pues, cuidar a mi hermano. Entonces mi hermana cuidaba a mi hermano chiquito y yo terminando de la escuela me iba a trabajar o con mi abuelo a la albañilería o en otras partes donde se pudiera, pero yo empecé a trabajar desde muy niño. Yo no conocía el tema de, vámonos a jugar después de la escuela. En ese entonces habían salido los Ataris, me acuerdo, Sí, claro. y mis amigos, vamos a jugar Atari, y yo no podía, tenía que irme a trabajar. Entonces yo no viví esa parte de la infancia, de los juegos con mis compañeros, ni siquiera en la secundaria. Man. O sea, para mí era trabajo Y casa. y casa. Fíjate, ahí aplica el dicho de que el muerto y el arrimado los tres días apestan, Es ¿no? correcto. Parece, se oye fuerte, es una expresión fuerte, pero incluso en la familia, ¿no? A veces puedes estar 3, 4 días, bueno, una temporada, pero siempre es como caras, maltrato, abuso, y no hay como tu espacio, ¿no? Aunque, a pesar de que fue en la vecindad, yo creo que dentro de todo eso feo que hubo en la vecindad, también hubo un poco de paz, un poco de, bueno, ya estamos nosotros y de aquí para adelante nos toca a nosotros. ¿Cómo es para ti voltear a ver a tu mamá que se iba y se rifaba por ustedes, tener a dos hermanos a los cuales cuidar, a la hermana por un lado y al hermano chico por otro lado, pero aparte salirte a rifar por un taco, porque me imagino que por eso empezabas a trabajar? Sí. ¿Qué fue lo que te lleva a ti a tomar esa decisión de desde chico empezar a trabajar? ¿Y en qué empezaste a trabajar? Bueno, Mira, dices que con tu abuelo, pero después. sí, das de cuenta que a mí nunca me gustó la albañilería. Mi abuelo fue constructor toda su vida, murió siéndolo, que lo amé en silencio, fíjate. Es una situación que siempre digo. Mi abuelo lo amé en silencio, creo que me parezco mucho a él, y me dolió mucho su muerte, pero fue esa figura. Si no hubiera sido porque él fue duro con nosotros y que nos trataba de la forma en la que nos trataba, yo creo que también yo no sería la persona que soy, ¿no? Okay. Porque él decía, por ejemplo, me enseñó a agarrar en la maceta y el cincel y me decía, pégale con ganas, ¿no? Y agarraba la maceta y él mismo te ponía el ejemplo. Y agarraba la maceta. Entonces era una situación que a veces te pegabas en los dedos porque el cansancio hace que pierdas cierto equilibrio. Y él me lo enseñó, pero nunca me gustó, ¿sabes? Nunca me gustó andar sucio, lleno de mezcla, nunca me gustó. Entonces, por ahí de primero de secundaria, entre sexto, primero de secundaria, lo recuerdo perfecto, porque lo venía planeando desde sexto. Yo me acuerdo que pasaba por un parque y veía que alrededor del parque había una colonia más o menos de dinero. Y yo decía, tengo que hacer que las cosas cambien, tiene que haber una oportunidad.
A mi edad, fíjate, a mi edad yo decía, tiene que haber una oportunidad, yo ya no quiero ir allá. ¿De qué más puedo trabajar? Y en ese parque yo me lavaba las manos y tomaba agua. En una llave, que antes había llaves, y que podías tomar agua de la llave. Entonces yo me tomaba agua de esa llave y dije, y se me vino a la mente, ¿y si lavo carros? Y me daba temor. Quiero que sepas, Alex, que a mí me daba temor hablar, porque traía un tema Sí, sí, un complicado bloqueo, sí. un bloqueo de Sí, hablar, sí, incluso sí. de dislexia, o sea, una Sí. dislexia provocada, ¿no? Por ciertos traumas. Y yo decía, no, pero no le, ¿cómo le digo a la gente, sabes? Y con mucho miedo, porque da miedo. A los chavos les digo, da miedo ir a pedir tu primer trabajo, da miedo tener tu primera entrevista, da miedo tener tu primera plática formal, da miedo. Pero aún con miedo, que eso es lo que tiene una persona resiliente, ¿no? Que aún con Así es. miedo se levanta y dice, pues tengo que hacerlo, de alguna manera. Y no es porque tengas un sueño, sino porque tienes la pesadilla de ver en tu casa la carencia, la falta de un pan, la falta de algo que todos los demás comen y tú no puedes, una fruta. Yo anhelaba una fruta, ¿sabes? Y no la había en la casa, en la mesa de la casa no había fruta. Era complicado, de verdad. Comíamos tortillas, así, fritas, con salsa. Esa era nuestra comida. Y cuando nos iba padre, con frijoles. Y cuando nos iba mejor, con frijoles y queso. O sea, imagínate, o sea, tener carne en la mesa era muy complicado. Finalmente en ese parque, un día, llego con unas cubetas y pongo unas cubetas en el jardín, porque estaba tupido el jardín, y ahí dejé mis cubetas. Al otro día, pasando de la escuela, llego con mis cubetas, traía yo una franela y una escoba que le había yo robado, el cepillo de la escoba de mi abuela. Me acuerdo que era de mi abuela, te prometo, porque yo pasé a la casa de mi abuela por ella. Entonces, pasé por el cepillo, lo traía yo en mi mochila. Y me pongo a lavar los carros sin jabón, ¿eh? Pura agua, por fuera. Y ya después de haber lavado ese día como 2 carros, me descubre un señor y me dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces ya le dije, pues no, pues no se molesten, pues aquí lavando los carros, eh, no, no, no le estoy haciendo nada a su carro, solo lo quiero limpiar para ver si me gano algo, lo que usted quiera. No, pero ¿quién te dijo? No, nadie, pero pues yo quiero hacerlo, ¿no? Finalmente, si lo ve limpio, tal vez pues me quiera dar algo. Entonces, ¿y quién te dijo que puedes trabajar aquí, no? Porque era, te digo, una colonia como de gente, bueno, Popov, ¿no? popó, Como se le llamaba ahí antes. antes. Finalmente, no te hago el cuento largo, le dije, bueno, déjeme terminarlo y pues, si no quieres no me da nada. Y me dice, ¿y cuáles has lavado? Pues obviamente el señor volteó y vio 2 carros atrás ya lavados. Y porque había agua en el piso. Entonces, el señor se dio cuenta, don Carlos. Me acuerdo el nombre, don Carlos. Y me dice, pues ese es de mi hijo y aquel es de la doctora de la esquina. Y le digo, déjeme terminar su carro. Pues a ver, y también se fue a asomar a ver si no les había yo hecho nada. O sea, la desconfianza. Ni siquiera tocaba la puerta yo, sino pues a lo que me dieran. Ese día le dijo a la doctora y le dijo a su familiar que había yo lavado los carros. Y en ese entonces, me acuerdo perfecto, me dio 5 pesos por cada coche. A lo mejor eran 50 pesos de hoy, Sí, que no era mucho, pero tampoco era poco. no, y era bastante. Y ya para mí Sí, claro. era increíble porque yo decía, caray, qué buena onda, ¿no? Y ese día recuerdo que lavé 4 coches nada más y al otro día regresé. Y obviamente no lavé los mismos para no hostigar, obviamente, ¿no? Yo pensaba en eso. Yo pensaba en que, bueno, ya me vieron y ahí poco a poco, ya cuando lo vea sucio le vuelvo a dar una pasadita. Y así me fui haciendo. Llegó el momento, mi querido Alex, que don Carlos y la gente empezó a pasar la voz. Entonces salían las señoras y me decían, ¿ya desayunaste? Y me sacaban un sándwich riquísimos, preparados como nunca yo de verdad había probado los sándwiches. O sea, familias acostumbradas a hacer eso. Entonces me salían con los sándwiches de pollo, con aguacatito.
¿no? Así, padrísimo, agua de frutas, de guayaba, o sea, cosas de ese tipo, y las señoras me daban de comer. Entonces, cuando así ya desayunaste y así, y me salían con la manzana, otra torta, no, ahorita me la como, gracias. Y esas me las llevaba a la casa para tenerlas con mis hermanos. Wow. Entonces era padrísimo, fue padrísimo esa etapa de mi vida porque entendí que podía yo hacer algo que la gente necesitaba, que era una necesidad para ellos y que esa era una parte de oportunidad que tenemos. Y eso es lo que yo siempre le digo hoy a las personas. Cuando dicen, no, no hay trabajo, yo digo, claro que hay. Solo está en lo que estés dispuesto a hacer para desarrollarte. Tienes que buscar en qué desarrollarte. Buscar una necesidad de las personas y plantarte ahí, hacerlo con amor, con esmero y con mucha paciencia. Con mucha paciencia sobre todo. Con mucha paciencia. Oye, fíjate que escuchando atentamente lo que me estás contando, que además agradezco que abras así tu corazón, me llegan preguntas que siempre son como muy clásicas en mí por mi historia, por mi antecedente, por la persona que yo fui, también donde me desarrollé. ¿Qué es lo que te lleva a ser una persona de bien y no una persona de mal? Porque creciste en el barrio, creciste en vecindad, conociste a la gente, seguro tenías amigos villanos, seguro tenías amigos también que no eran de una estirpe fina, ¿no? Sino realmente eran personas que tenían sus ideales un poco al reversados. ¿Qué es lo que te lleva a ti a no pensar como ellos y tener tus propias ideas? ¿Por qué tú no fuiste como ellos o tuviste de sus amigos? Sí, tuve de esos amigos, o sea, y no te creas, ahora sí que acá entre nos, no, claro que tuve mis equivocaciones, claro que tuve mis equivocaciones, llegué a robar en algún momento y me descubrieron. ¿Sabes? ¿Qué? Una vez fui con unos amigos del barrio a una empresa que se llamaba García, Almacenes García, y iba a ser Halloween. Y estos tipos se guardaron unas máscaras y yo les quise hacer segunda y me guardo una máscara y nos descubren y nos agarran en la puerta. Recordé cuando mi padre me agarraba, porque el gerente me agarró de la camisa y fue un recordar, ¿sabes? Así Claro. del trauma. Y recordé eso bueno, afortunadamente nos dejaron ir porque estábamos muy escuincles, 11 años, 10 años. Y nos dejaron ir. O sea, sí tuve malas experiencias. Este, entonces me di cuenta que robar no era bueno, ¿sabes? O sea, fue hacerlo, tener una mala experiencia para no volverlo a hacer. Ok. Y saber que quien lo hacía iba a terminar mal. Y así terminan. Así terminan, Sí, así literal. terminan. Lo mismo las drogas. A mí cuando me dicen, "Ah, ¿y probaste drogas?" Claro. Y se quedan así, ¿tú probaste drogas? Claro, sí, sí probé drogas. Mi primer churro de mota me lo fumé a los 11 años. Sí, chavito. Bien chavito, y me acuerdo que terminé con un hambre espantosa, pero espantosa, y los ojos ya no podía, y con el hambre, y yo decía, ¿qué es esto, no? Obviamente, pues entiendes, vas entendiendo cómo funciona. Y obviamente, pues no me gustó la experiencia. No me gustó y además, vuelvo a repetir, ves lo que pasa en el barrio. Yo tuve un tío que desafortunadamente desapareció, nunca supimos de él, pero estuvo metido en las drogas muy fuerte, ¿no? Al grado de ya ser un vagabundo. Y ese tío lo quería yo mucho, fíjate, de todos mis tíos puedo decir que fue el que más me cuidó, me enseñó muchas cosas, me enseñó a trabajar, era el que me enseñó a trabajar con mi abuelo, pero era muy bueno en muchas cosas. El chiste es de que yo lo veía a él sufrir y no, Ok. decidí que mejor no. Por la derecha es mejor. Por la derecha siempre es mejor. Que cuando ya estás allí lavando carros, ¿no? Regresando a esa historia de los carros, Ajá, que me pareció increíble, porque además lo que dijiste, la palabra correcta para mí, cuando quieres emprender algo, cuando quieres hacer algo, es la disposición. sí, claro, Es estar dispuesto a hacer las cosas pese en lo que pase, o sea, claro. porque nada es de un día para otro, o sea, llegaste primero con las cubetas, después llegaste y con las jergas, y después fuiste con la abuela que trajiste El cepillo. el cepillo,
fuiste armando tu kit de lavado y te avientas sin pedir permiso, así al Ingesu, Sí, porque no sabías cómo hablar, eso, simplemente accionaste. sí, Pues entonces son dos cosas, aquí ya rápidamente. Disposición, sí, acción y actitud, tres cosas, sí, ¿no? sí, es Tuviste la correcto, actitud para hacer las cosas, es correcto. la disposición de enjuagar, de mojarte, de estar ahí, de sufrirlo, y tres, pues siempre dispuesto, ¿no? Dispuesto a generarlo. Ahí me imagino que comienza el empresario. Fíjate que sí. Déjame contarte algo más interesante de eso. A ver, échale, échale. Porque esto es lo bueno de Esto eso. se pone muy, muy, muy bien. Después de un tiempo, ojo, lleva un tiempo. Todos Claro, los procesos, los buenos procesos llevan un tiempo. totalmente. Y se pierde más por miedo, de verdad, que por accionar. Yo siempre lo he dicho. Se pierde más por miedo. Por miedo pierdes todo. Ay, no Totalmente. tengo miedo y no lo haces. Entonces pierdes más por miedo que por intentarlo. Entonces, resulta ser que ya después me decían, Julio, te encargo mi carro. Y yo, sí, ya tenía yo dos formados. Y ya era, no me va a dar tiempo. Dejé de ir a la escuela varias ocasiones, precisamente por el tema del negocio, Ok. sí. Y me acuerdo que pues, mi mamá se daba cuenta, incluso mi abuela llegó a darse cuenta y le decía a mi abuela, a mi mamá, es que ese niño es un ambicioso. Ten cuidado porque eso es del diablo. Me acuerdo de eso. Y yo Clásico. decía, bueno, pues si es del diablo, pues sí, pero hay lana, pues qué padre. No, yo decía, pues aquí hay varo, pues yo feliz, porque además podía llevar a la casa cosas, ¿no? Me podía comprar ropa. Hasta luego me decían, ¿a quién le robaste? Porque yo iba, te prometo así de verdad, que yo iba al centro, a Casa Muñoz, me acuerdo, y yo me compraba mis camisas, mis suétercitos y mis corbatas. Yo veía a mi abuelo Ok. siempre andar de corbata y yo quería verme como mi abuelo. Me iba a tomar un café, porque mi abuelo cuando podía me llevaba a tomar café al Ciros o así, ¿no? Allende. Mm, Y él me enseñó a tomar café. Entonces era como que mi abuelo siempre de corbata, así, tomando café, aun cuando se dedicaba a la albañilería, a la construcción, mi abuelo llegaba de traje. ok. Tal vez sin corbata, pero de traje, mi abuelo, zapatitos, y se quitaba el saco y les enseñaba a los albañiles a echarlo en aplanado. A ese grado, o sea, y yo veía a mi abuelo, te digo que mi abuelo fue una inspiración. Con razón dices, perdón que te interrumpa, con razón dices, amé a mi abuelo en silencio. A mi abuelo en silencio, de verdad. Yo le dije a mi abuelo que lo amaba, yo creo que ya los últimos días de su vida, pero siempre amé a mi abuelo en silencio. Entonces, yo decía eso, yo me iba y me compraba ropa y llegaba con zapatos nuevos y me decían, te has de haber robado, ¿no? Y yo, pues no, yo gano ya mi varo. Obviamente yo no les decía a dónde hacía, cómo lo hacía. Simplemente yo me salía, que iba yo a la escuela, a veces no iba, por irme a trabajar. Y eso sí, le echaba muchas ganas a la escuela, ¿no? Yo no era de los niños que llegaba a echar desmadre, la verdad es que no. Yo me sentaba incluso enfrente, ponía toda la atención del mundo, lo captaba y yo decía, la tengo, ya lo tengo. Y no hacía tareas, obviamente, ¿no? Llegaba tarde a la escuela o no iba por trabajar, pero siempre traía dinero, que a diferencia de mis compañeros. Y fíjate, para regresar al tema de los carros, de repente era que ya tenía los carros formados y ¿qué crees? Ahí nace el empresario, sin saberlo. Porque yo dije, bueno, si ya tengo tantos carros, ¿a quién me traigo para que me ayude? Entonces, en el barrio le dije a un chavo, ¿qué tienes chamba? No, no tengo. Te invito a jalar conmigo, vente. ¿Cómo crees? Sí, te voy a pagar. Creo que le daba 2 pesos por coche, algo así. Entonces, pues ya sacaba el su varito y yo cobraba y ya le pagaba al final del día, diario. Órale, ahí está. Y también le daba comida De lo y que te daban. sí, claro. Y luego ya avancé para unas calles más adelante en la colonia y me compré un carrito triciclo amarillo. Mm, Y llevaba yo ya ahí mis cosas y se lo encargaba a un señor que tenía un terrenito, tenía su casa y un terrenito, y a él le encargaba mi triciclo. Entonces ya tenía yo 2 trabajadores y yo ya no lavaba, yo nada más supervisaba. Llegaba con el, para afinar
No, aquí quedó mal y, ¿sabes? Limpiaba con mi Sí, franela. los detalles, los detalles. Detalles. Ya para esto me dejaban llaves. Yo ya sabía manejar en ese entonces. O sea, te estoy hablando que yo agarraba los carros bien chico. O sea, chico. Mi padre tenía un transporte público y cuando estábamos con él, que me sacaba a lavar el camión, porque era un camión de transporte público, pues lo prendía y lo movía para adelante y para adelante, pero ya tenía esa La noción noción. del clutch, acelerador, ¿sabes? Y luego una combi, tuvo una combi y hacía yo lo mismo. Mi abuelo, con mi abuelo tenía camionetas para el tema del trabajo y de repente la echaba yo para adelante, para atrás y hacía como que manejaba. Entonces, cuando yo ya estaba lavando carros, yo ya los podía mover, porque yo ya tenía la noción, poca práctica, pero sí lo hacía y lo hacía bien. Entonces, esa parte me ayudó mucho. Entonces ya después yo dije, yo puedo tener trabajadores. La idea fue mía, las herramientas son mías y ellos trabajan para mí. Y algunos decían, ah, es que tú no más ganas por mi trabajo. Pues claro, yo te invité. Y no falta quien se enoja porque tú eres el abusado, el encajoso. Tú eres el encajoso, el pasado de lanza. Pero no es eso. Tú tienes otra habilidad. Tienes la habilidad de crear ese tipo de oportunidad. Entonces, no creas que todo fue Mil miel sobre sobre hojuelas, no, hojuelas. claro que no, porque aquellos que me veían como emprendedor decían, mira qué padre, ya trae trabajando a 2 que 3 niños. Otros decían, no, ese es un encajoso, se aprovecha de los chavos, ¿sabes? Entonces, siempre hay eso, siempre, nunca tienes contentas a las personas, pero ojo, es problema de las personas, Claro. no tu problema. Y entonces, aquí empieza la primera empresa, que Sí. fue, o sea, literalmente tu primer negocio, tu primera empresa fueron Los carros. el autolavado, El ¿no? autolavado, es El correcto. autolavado. Y de ahí te brincas aquí, ¿cómo brincas? ¿Cómo empiezas a volar? Porque realmente esta historia es bien bonita también porque es a través de la historia que nos muestra que sí se puede una vida diferente. La frase que no sé quién la dijo, pero se me hace completamente cierta, no es tu culpa nacer pobre, pero sí es tu culpa morir así. Entonces, aquí eres una gran muestra de que cuando tú quieres, cuando tienes ganas, cuando tienes el deseo de transformar tu vida, hay que buscar las formas. No hay que quedarse, hay que ver el cómo sí lo voy a lograr. ¿Qué fue lo segundo que hiciste? ¿Cómo empieza a crecer? ¿Cómo empieza a evolucionar en este mundo de las empresas? Bien, para empezar tuve que pasar por otro tipo de situaciones. Ejemplo, pues yo tenía que ir a la escuela, ¿no? Te estoy hablando que ya era primaria, secundaria. Entonces dejé la secundaria para irme a otra secundaria porque mis notas habían sido malas. Entonces me voy a otra secundaria en donde ya tenía que agarrar un transporte público. Entonces yo iba a la General 1, que en ese entonces era Federal 1, para cambiarme a la Federal 4, que estaba en Venta Preta. Ok. Entonces era agarrar transporte aquí en el centro y un camión que iba hasta San Antonio, que era lo más lejos de Pachuca, San Antonio. Entonces, una broma. Hoy una broma, pero había camiones. Entonces nos parábamos temprano y nos íbamos a la secundaria ahí. Ahí yo decía, bueno, pues ya está más lejos. Y seguía con lo de los autos y todo, pero ya me costaba más trabajo, ¿no? Terminé diciendo, bueno, pues es que ya no es tan padre, o dejo la escuela, ¿sabes? Y en ese inter, un chofer que se llama Daniel, no sé si viva, o espero que sí, que esté bien, me acuerdo que se llenaban tanto los camiones, tanto, en ese entonces era el transporte, que le decía yo, ¿te ayudo? ¿Te ayudo a cobrar? Entonces me dijo, órale, va, pero no vas a chingar, ¿no? Entonces yo, no, yo te ayudo a cobrar. Y ya, y súbale por atrás, súbale por atrás. Entonces era pasajes en la mano, ya sabes, ¿no? Y órale, y le cobraba y todo, y vámonos, y vámonos, vámonos, vámonos. Y y ahí iba yo colgado en el camión para que me saliera gratis el transporte. Entonces, esos 50 centavos que cobraba el transporte, yo se los daba a mi hermana para su lunch, porque no nos daban lunch. Entonces yo le decía a mi hermana, jugaba volteaditas en el receso para que con lo que ganaba le compraba lunch a mi hermana. Y ella se acuerda, mi hermana, si un día hablas con ella, mi hermana me tiene así
Concepto. No, te puedo enseñar el mensaje, el último mensaje que tengo y es, te amo, hermano, ¿sabes? Este, yo hacía eso. Entonces, ahí en Venta Prieta había campos de cultivo y lo mismo hacía. Yo decía, ay, hay flor de calabaza. Chingue su madre. O sea, me brincaba al campo de cultivo y me llevaba flor de calabaza a la casa. O sea, siempre tuve ese rollo de ver qué hacía para llevar a la casa, siempre. Pero con Daniel, volviendo al tema del camión, yo empecé a crecer un poquito. Ya sabes, segundo de secundaria, tercero de secundaria, pues ya empiezas como que a desarrollar un poquito. No tanto, yo crecí hasta la prepa. Pero con Daniel trabajaba y me daba mi feria de cobrador y ya saliendo de la escuela, ¿qué onda? Me vengo de cobrador contigo. Y sí, entonces eran unos días en el lavado, le dejé el tema a otro amigo y me pasaba una feria ya sin ir, ¿no? Y me pasaba una feria y aparte lo del camión. Entonces yo decía, yo siempre supe que podías tener una empresa sin estar, solo con buenos acuerdos, con buenos socios. Ahorita hablamos de esa parte, de los socios, que son muy importantes cuando tienes una empresa. Pero crecí entonces y un día la dueña de apellido Monsalvo, que no voy a decir nombre, que era la dueña del camión, un día llegó a la parada de Niños Héroes y cacheteó a Daniel porque no le había dado unas cuentas. Y le inventó la madre y todo, y Daniel así, ay, pinche vieja, lo que le aventó las llaves. Ahí está su pinche camión, y lo dejó atravesado. Y yo así nada más viendo cómo se salpicaban los fregadazos al Daniel, ¿no? Y Daniel obviamente no le hizo nada, pero le abandonó el camión. Y entonces, como yo ya, cuando llegábamos a la base, lo movía, te digo que a mí me gustaba ese rollo, le digo, ¿lo muevo? Me dijo, ¿sabes? Sí. Y yo lo estacioné. Y me dice, no, síguele. Y yo, fíjate, fue un momento de poder decir sí o decir no. Segundos. No, síguele. Y yo, fue una adrenalina, bueno, la vivo, ¿eh? Cuando te lo platico, la vivo. Entonces agarré el camión, que era un Perkins, no tenía dirección hidráulica, era mecánica, y la palanca estaba hasta acá. Entonces era con dual. Entonces arranco el camión y en las curvas yo me colgaba del volante y llego a gobierno, ahí a Gómez Pérez, justo a la altura de Gómez Pérez, y me dice, párate ahí déjame, síguele, nos vemos en la noche. Y le digo, ¿y si me paran? Pues yo traía uniforme de la secu. Y me dice, no te van a parar, no te van a parar. ¿Qué relación tendría ¿Quién sabe? quién sabe? Pero no me paraban. A mí me veían los policías y no me paraban. Y la gente se sorprendía por verme tan chiquito de uniforme manejando. Claro, cómo no. Entonces era, nada más, por favor, sus pasajes, pásenle para atrás, ahorita yo los espero. Yo iba más lento que los otros choferes y me rebasaban, pero yo iba lento, pero seguro. Aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los transportistas de México. Claro Un que sí, abrazo a todos los transportes públicos de México y del claro que mundo sí. entero. Pórtense bien con la gente, cabrones. Entonces, padrísimo porque hice la ruta, creo que eran 4 o 5 vueltas, las hice bastante bien, sin percances, y cuando llego a darle la cuenta en la noche a la licenciada, me dice, no, eso es para ti, quédatelo todo, mañana nos vemos aquí, sacas a las 6 de la mañana. Y yo tenía que ir a la seco a las 7, en tercero. Pero cuando vi la cuenta, Alex, Daniel me daba 10 pesos por ayudarle a cobrar. 10 pesos. Cuando vi la cuenta, eran 650 pesos. Una diferencia brutal. Brutal. Ahí entendí que yo tenía que hacer trabajo de adultos, no de niños lavando carros. Ok. Ahí dije, el dinero está en hacer lo que los grandes hacen. Entonces ahí se me despertó como el que segundo nivel en ese sentido. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? ¿Qué más puedo hacer? Porque no puedo andar en el camión todo el tiempo.
Entonces, de hecho, perdí la secundaria del tercero por andar en el camión. Yo terminé mi secundaria a los 17 años. Ok. Entonces anduve en el camión un tiempo. Luego ya por ahí me invitaron a unas personas que también quise mucho. Me enseñó plomería, electricidad, Jesús Serrano Piña, que fue pastor en una iglesia. Él me enseñó plomería, electricidad, arreglar aparatos y todo el tema. Y también era trabajo de grandes. Entonces empecé a trabajar la plomería a otro nivel, ¿no? Elegía mis trabajos de plomería, de electricidad, cobraba bien. Y yo estaba chavito, ¿no? Entonces no andaba en la obra, hacía algo de que tenía que ver con la obra, pero no andaba ahí. Entonces empecé a hacer trabajo de grandes y a tener trabajadores, que eso era lo importante. Entonces yo aprendí desde chico que yo podía hacer cosas y subcontratar a personas para que hicieran el trabajo. Ok. Entonces ahí fue donde empezó este tema. ¿Cuál fue tu primera empresa grande? Pues mi primera empresa yo podría decir que fue, me dediqué al zapato, se llamaba JC Service, Ok, así, y le puse después JC Shoes. ok. Entonces, fue una empresa, llegué a tener 5 distribuidoras de calzado aquí en el estado y llegué a tener empleados. Hice un proyecto muy grande para una empresa aquí que se llama Belle Shoes, se llamaba Belle Shoes, ahora se llama Belle Moda, y abrimos 273 distribuidores en el país, pero siempre con el tema de las ventas, siempre agresivo en las ventas, siempre sabiendo que yo tenía la capacidad de hacer crecer a las compañías. Y eso es una visión que te creas. Va para aquellos que creen que no hay la capacidad. Todos tenemos la misma capacidad, todos, solo que tenemos que vernos desde el observador. Porque cuando estamos dentro del ruedo, vemos el toro de frente y no nos permite ver otras oportunidades. Claro. Entonces tienes que detenerte, analizar, en vez de escuchar música, que es lo que regularmente hacemos. Estoy estresado, voy a escuchar música, voy a jugar. Siempre estás queriendo ocuparte y son distractores. Cuando te calmas, cuando te calmas, cuando llegas a tu casa y te calmas y te ves desde el observador, ves otras oportunidades. Entonces yo decía, soy bueno para el tema de las ventas, solo que las personas están tan inmersas en sus rollos que no se dan cuenta que tienen capacidad. Cuando yo empecé esta empresa antes de los zapatos y que hice este proyecto, mi hermano Hugo estaba repartiendo volantes y yo hicimos juntos ese flyer y decía, si yo no hago crecer tus ventas, no me pagas. Prueba mi servicio. Así. Y me habla el dueño de esta empresa y me dice, oye, recibí un volante, ¿a poco si haces crecer mis ventas? ¿A poco si haces crecer mis ventas? Y si no las haces crecer, no te pago. Le dije, claro, pues vente a una entrevista. Entonces él tenía unas zapaterías ya en decadencia, porque incluso ya tenía afuera vitrinas con jugos y palomitas y sopas maruchan, así, ¿no? Imagínate cómo estaban sus ventas. Entonces me dijo, pues mira, yo la verdad es que necesito vender. Ya no hay ventas. Y pasa un chorro de gente, pero no hay ventas. Y le dije, ok, dame acceso a tus números. Y si yo elevo tus números, me pagas un porcentaje de tus ganancias. Ya le habló a su cuñado, que era el contador, y le dijo, ¿cuánto estamos ganando promedio mensual? No, pues era una cosa, te voy a poner un ejemplo, 100,000 pesos al mes. Perfecto. Después de 100,000 pesos, todo lo que venda, a mí me vas a dar un porcentaje, pero me vas a dar acceso a tus números. Sí, órale, un porcentaje. Si no, y él se le hizo bien fácil, ¿eh? Y Claro. yo le pedí el 20% de su utilidad, que era nada. Finalmente no los tenía. Entonces, ¿qué hice? Empecé a observar cómo vendían las de pasillo o mostrador, ¿no? Y pues eran así, personas paradas ahí esperando que la gente le dijera, ¿me muestras estos? Y a veces se enojaban porque les pedían 2 o 3 pares. Y tú ves al cliente que dice, esta trae cara de fuchi, pues nomás le pido eso, sí, si no me voy a la zapatería de enfrente, ¿sabes? Entonces empecé a decirles,
quiero que vean cómo se vende. Y entonces, a ver, todas aquí, por favor. Y las ponía yo atrás de mí. Señora, pásele, bienvenida, muy buenos días. Los pares que usted quiera, los pares que yo le bajo. Y si me permite, hasta le ayudo a medirse. Ay, como que, claro, claro, señora, y lo que quiera. Y los niños, y así una paletita, así, ¿no? A los niños. Pásale, hijo, mira, siéntate aquí para que tu mami se pueda medir sus zapatos. Ahora sí, ¿cuáles otros le bajo? ¿Le quedaron como le quedaron? Me hincaba a ponerle los zapatos a las señoras. Y las mujeres y los chavos viéndome cómo lo hacía. Y entonces se llevaban sí o sí zapatos. De 10 pares, decían, ni modo que te dijeran que no. La probabilidad de compra Sí, claro, es aumenta. mayor. Entre más le ofreces, más zapatos, ya subconscientemente Ya hay la un persona compromiso te la moral. debe, Sí, claro. te la debe, ¿no? Entonces, la paletita para el niño y ya te la debe. O sea, era venta segura, venta segura. Y entonces yo los veía, vas, órale, ventas seguras, ventas seguras, ventas seguras. Y esa gente me empezó a querer muchísimo. Entonces, las ganancias se fueron para arriba, para arriba. Y un día me dice, oye, Julio, nosotros vendemos este zapato. Aquí está, me lo enseñó el zapato. Y Andrea vende este zapato. Es el mismo en imagen, pero ve la calidad. No, pues el de Andrea era sintético y el que vendíamos nosotros era piel. Y 3 veces más caro el de Andrea que el de la zapatería. Dice, pero Andrea vende muchísimo. Entonces le dije, haz un catálogo. ¿Cómo voy a hacer un catálogo? Haz un catálogo. ¿Tienes forma de surtir el zapato? Sí, sí tengo. ¿Seguro? Tú encárgate de tener el zapato y yo me encargo de las ventas. Pues ahora, hicimos nuestro primer tiraje de catálogo. Agarramos unas niñas, nos las llevamos al Real, otras a Tepec, y hicimos el catálogo medio chafa, pero hicimos el primer catálogo. Entonces lo que hice fue, ¿cuánto de utilidad en los costos? Viendo la comparativa, ¿no? De un catálogo que hay ahí, Andrea, contra el que nosotros teníamos. La utilidad. Decíamos, ok, Andrea les da el 15% a las que venden. Nosotros les vamos a dar el 30%, con un zapato de mejor calidad. Pues órale. ¿Y cómo vamos a vender los catálogos? Yo ya tengo Tú encárgate del zapato. ¿Sabes qué hacía yo? Iba con las de Andrea, ahí afuera, y les decía, señora, ¿ya conocen nuestro catálogo? Y decía, no. Pues, y es de aquí, señora. Se llama BL Shoes, Barateros de León. BL es Barateros de León. Y le pusimos así, BL Shoes. Se llama BL Shoes. Es nuestro catálogo. No, pero que ya tengo, Andrea. Señora, este le da el 30% de utilidad sobre el zapato. Y el zapato aquí es de piel, no es sintético. Pruébelo. Oh, no, pues que sí, que. ¿Cuánto cuesta el catálogo? 30 pesos. El catálogo nos había costado cada uno 100. Entonces allá de repente el otro, ¿cómo 30 pesos? Ni para la gasolina que te estoy dando. Aguanta. Con un par que vendas ya sacaste lo del catálogo. O sea, ese catálogo, con un par que venda ya se salió lo del catálogo. Pues empezamos a vender. Todos los catálogos vendían. Y entonces empezó a haber circulación de gente ahí. Y más catálogos, y más catálogos, y más catálogos. Total, todo Pachuca, Real del Monte, Mineral de la Reforma, Huatotonilco. Así se fue expandiendo. Implotamos. 270 distribuidores en el país. Y yo capacitaba a mis promotores, porque además llevaba camionetas, perifoneo, póster, volantes, y llegaba tan agresivo a los pueblos que les decía, tú vendes Andrea, Price Shoes, etcétera, ¿no? No, pues que si ya conoces nuestro catálogo, lo mismo, al dueño de la tiendita distribuidora. No, ok, voy a colocar 500 catálogos aquí en tu pueblo. ¿Te interesa trabajar con nosotros? No, que yo ya tengo, perfecto. Si no lo haces tú, lo va a hacer el de enfrente. Vengo contigo porque me dicen que tú eres el más fuerte. No, pero pues no los conozco. De eso se trata, de que nos conozcas. Que tengas una oportunidad porque tú te vas a ganar el 15%. La gente se gana el 30%. Y se quedaban así. ¿Y cuánto me va a costar el catálogo? Te los voy a regalar. Yo los coloco, tú solamente vas a hacer pedidos y vas a entregar. ¿Cómo ves? Entonces me decían, ¿regalados? Sí, esta vez regalados. Pues órale.
Le entraba con ellos y colocaba perifoneo. Ya llegó Beleshus, está en tu ciudad, ya sabes. Y eso, por lo bien que te ves, ¿no? Qué nivel de mujer, me acuerdo de esas. Y yo hice un eslogan para esa empresa que se llamaba, con otras marcas tal vez no pierdas, pero sí dejas de ganar. Entonces era, pues sí, con otras marcas no pierdo, pero dejo de ganar. Entonces como que O sea, de ser solamente un vendedor, te convertiste en socio. me convertí en socio porcentual. Fíjate, aquí hago otro freno porque es que está bien interesante. Inicias lavando carros, Inicio te la subes de chofer. subo, O sea, le puedes decir a la gente, si te quedas en una sola cosa es tu decisión, claro, pero si le buscas vas a encontrar resultados diferentes. claro. Te subes de chofer te brincas a lo de los zapatos, en vez con lo de las ventas, te das cuenta que te vas a las ventas. Aquí hay algo que me interesa mucho, es la parte de la capacidad. Cada que tienes oportunidad dices, yo me sentía, yo sabía, yo podía, o sea, y la palabra es capaz. Tú te sentías capaz, tú te sentías capaz y te sientes capaz, ¿no? Porque si no te sientes capaz, entonces, híjole, no puedo hacer las cosas. Y entonces entra este miedo, y entonces entra la inseguridad, la desconfianza. Cuando te sientes capaz de hacer las cosas, es como vas dando grandes pasos, como vas avanzando. ¿Cuántas empresas? Pero bueno, antes de eso, creo que ya me lo acabamos esta entrevista, querido amigo. Me gustaría que nos platicaras, dentro de todos los proyectos que tienes de empresas y has tenido de empresas, ¿qué es ese momento de quiebre dentro, como ya como empresario? Porque los momentos de quiebre de la juventud, de la niñez, ese ya los conocemos. Pero tú lo decías hace un rato, vamos a hablar de los socios, ¿no? Porque me imagino que los temas de los socios son importantes, ahorita que lo acabas de mencionar. Y cuando te quiebras, cuando te rompes en la empresa, ¿cómo haces para volverte a levantar? Vean, dos cosas muy importantes. Los socios siempre están presentes en nuestra vida, siempre. Un socio puede ser tu esposa, lo es, de hecho, lo es una novia, un hermano, un amigo, siempre va a ser tu socio. En el emprendimiento les conocemos así, como socios. Si tú no tienes el cuidado de elegir un buen socio, por muy bueno que sea tu negocio, está destinado al fracaso. Eso lo aprendí desde los autos, porque llegó el momento que se quedaron con ese negocio. Aunque Okay. me daban un poquito, llegó el momento que ya no me daban. Entonces, me di cuenta que no todas las personas tenemos la capacidad de tener esta lealtad, esta gratitud. Y vuelvo a repetir, aprendes que todas las personas con las que tienes una interacción, una relación, tienes parte de sociedad. Un matrimonio, hermano, también es una sociedad. Y también no estás exento de que esa sociedad fracase. En mi caso ha pasado. Entonces, eso de los socios, sí tienes que cuidar mucho el elegir al mejor socio posible, que tampoco es garantía de que te vaya bien. Okay. Cuando tú ya sabes que todo puede pasar, te permite prever ciertas circunstancias. Eso es imperativo, es importantísimo que lo sepas. Ahora, dos, que es la respuesta número dos a lo que me preguntas. Yo no he perdido socios, no he perdido personas, he dejado que se vayan. Y eso es muy importante en la vida, porque habla de un desprendimiento emocional. Claro que si nos vamos al común denominador, las personas creemos que perdemos personas, que nos hacen daño. Pero cuando te pones en la posición de, no es que te esté perdiendo, mejor te dejo ir. Ese cambio de posición en ti te hace superarlo todo, ¿no? Claro. O sea, tú eliges irte, pues te abro la puerta. Y no te detengo a No, fuerza. no, ¿por qué tendría yo que aferrarme a ti?
¿Por qué tendría que aferrarme a ti? No hay razón de ser para aferrarme a ti. Si no quieres estar, el mundo es muy amplio. Dale. Si te llevas mi idea, qué bueno, Que te que funcione. te funcione. De eso a que te funcione, hay un abismo. Totalmente. Hay un abismo. Pero entonces son dos cosas, hermano. Una es, tienes que aprender a elegir a la persona con la que estás. Hablando de una pareja. Que vuelvo a repetir, no es garantía de que te vaya bien. No es garantía. Y en una sociedad es lo mismo. Tienes que tener buenos socios comerciales. Si alguien me pregunta cuál ha sido el éxito en las empresas que he tenido, que afortunadamente han sido varias, 14, Nada más. 14 empresas, es los socios con los que te llegas a involucrar. Si no tienes, puedes tener un muy buen producto, 10 de 10, puedes tener el precio 10 de 10, la efectividad de la venta al interactuar 10 de 10, pero si tienes un mal socio, se arruina todo. A mí me han arruinado, me arruinaron una empresa muy grande hace 2 años y me vi involucrado en temas obviamente incómodos, pero pues fueron mis socios, ¿no? Entonces esa parte pues te deja una enseñanza. Entonces no todas las personas con las que de repente interactúas conocen la lealtad. Es más, yo podría decirte que muy pocas personas conocen la lealtad. Hablan de ella, se dicen ser hacedores de la lealtad, pero lo cierto es que cuando ya sus intereses rebasan su, su lealtad, su supuesta lealtad, ya, Claro. ya dejaron de ser para ti, ¿no? Es decir, siempre van a interponer sus intereses ante la lealtad. Y eso es eh, que te digo, muy visto, hermano. Entonces he preferido dejar ir a las personas, no me aferro, no me Ok. aferro, ni a las relaciones, ni a los amigos, también es válido. Y me queda claro, pero ¿cómo dejas ir un negocio? ¿Cómo dejas ir algo que iba fluyendo bien, que iba creciendo bien, que iba prosperando bien? Y de repente, por ejemplo, esto de hace 2 años, que me imagino fue un quiebre para ti, fue un momento muy duro para ti. ¿Cómo es dejar ir eso? O sea, ¿cómo dejas ir eso? Que además ya está hecho, que además ya está. Y después, ¿cómo te pones de pie de nuevo? ¿Cómo enfrentas todo eso? Mira, lo que te platiqué de hace 2 años fue solamente una. Hace año y medio me hicieron un fraude que terminó con mi patrimonio. Y, y fíjate que para mí fue fuerte el golpe. Yo estaba en Europa cuando me dieron la noticia. Y ni disfruté mi viaje, esa es la verdad. Llegué y no solamente me di cuenta que había perdido dinero, el dinero de muchos años de trabajo, sino perdí muchas personas que pensé que estaban conmigo por mí. Mm. Y es donde dices, ¿cuál es el valor de todo esto? O sea, ya no sabía qué me había dolido más, si perder el dinero o perder a las personas que yo creía que estaban conmigo por quien era, de verdad. La persona que menos creí que se iba a ir se fue. Así de irse y yo queriendo que fuera un apoyo y decir, empieza conmigo de cero. No, se fue. Ahora, ¿por qué tú me ves ahora tranquilo y dices, ¿cómo hiciste? No, pues claro que duele, hermanos. Es una situación que es difícil de superar, pero esto es lo importante. Todo lo que nosotros podemos visualizar en nuestra mente, todo, hermano, todo, lo que tú te imagines que puedes hacer, seguramente ya existe, por eso es que lo visualizas. Seguramente existe un estudio más amplio, con mejores equipos, ¿sabes? Con más personal, seguramente existe. Seguramente existe otra marca de micrófonos, qué sé yo, existe. Y tú ya lo sabes. Bueno, si eso existe, tú lo puedes tener. Todo lo que pasa por tu mente, lo puedes tener. Una vez alguien me dijo que cuando el universo o Dios te da un sueño, que te quita el sueño, es porque Él se ha fijado en que tú puedes realizarlo.
Y nuestro trabajo es descubrir cómo hacerlo. Pero si lo dejas ir, el universo se le da a otra persona. Y de repente dices, no manches, eso yo lo había pensado. Pues sí, pero tú te dormiste y aquel estaba listo. Así es. Entonces, esa parte yo siempre la he tenido clara. ¿Cómo me levanto sabiendo que ya lo pude hacer una vez? Y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces. Cuando ya sabes el camino, ya dices, una raya más al tigre, una raya más al tigre. Y aquí estoy, hermano, aquí estoy. Otra vez, no tengo tiempo de sacudirme el polvo. Una persona resiliente no se da el tiempo de lamerse las heridas. No, solo sabes que te tienes que levantar y continuar. Aún con la armadura desgastada, Hay que echarle para herido, adelante. te tienes que levantar. Ahí irás sanando en el camino y quieres llorar, llora ahorita. Pero antes de que termines de llorar, da el primer paso, hermano. Antes de que termines de llorar. Yo siempre digo, sí, es válido llorar, sí. Es válido. Pero ¿para qué te quedas llorando? No. Mejor empieza a caminar y sigue llorando Y en te el vas camino. limpiando las Vete limpiando. lágrimas, claro. Y si quieres limpiártelas, y si no, para que recuerdes, para que te acuerdes. El hubiera sí existe, hermano. De verdad, muchas veces es que el hubiera no existe. Claro que existe. Existe para atormentarte. Sí, te atormenta. Y si hubiera Claro. esto, y te atormenta el hubiera. Entonces yo digo, yo no le hago caso al hubiera. Yo voy por lo que tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Decía mi abuelo. Cuando le preguntabas, es que, ¿qué hago? Pues hay que hacer lo que hay que hacer. Ah, cabrón. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que tengas que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Fíjate, una frase tan simple. La voy a poner en mi libro. Pero, Bien. que digan, guay, este no se quebró la cabeza. Pues no, Es más, así se va a llamar el libro. Hay que hacer lo que hay que hay que hacer. hacer lo que hay que hacer. De verdad, hermano, es que es muy simple. ¿Qué tengo que hacer? Oye, Julio, ¿qué hago? Pues lo que tengas que hacer, güey. ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Levántate a las 6 de la mañana. Mucha gente me preguntaba, de repente, me dejaron de ver y cuando me vieron, boom, yo ya estaba hasta la cima, ¿no? Ya había subido todo eso. ¿Cómo lo hiciste, güey? Pues es que mientras tú dormías a las 10 de la mañana, yo a las 6 ya estaba trabajando. Y cuando tú dormías a las 11 de la noche, yo era la 1 y apenas iba yo Llegando a casa. llegando a casa. Claro. Es que te vemos viajando, sí, pero no sabes que dormí 24 horas en un aeropuerto esperando el siguiente vuelo, sin comer. Yo le digo a la gente normalmente ve el resultado, pero no ve el proceso. Y la gente quiere ser como tú, pero no sabe lo que has vivido, ¿no? No Sí. sabe lo que has pasado, no sabe las veces que te quedaste dormido en la calle, las veces que pasaste hambre, las veces que pasaste frío. O sea, no conocen todo lo que has vivido, todo tu recorrido, pero solamente ven el resultado y wow. No, todo lleva un proceso. Querido Julio, muchas gracias. La verdad es que No, qué, hombre, qué, qué gracias a ti, mi plática. Yo creo querido que nos tenemos Alex. que aventar otra porque la historia es muy amplia. Te invito a que escribas tu libro. Realmente creo que esta historia tiene que, que- Hay que que ser hablarlo. un legado para la sociedad. Pero antes de que cerremos, dos preguntas de cierre. La primera es, ¿cuál es el mensaje que le dejas a quien tú quieras? A los empresarios, o en general lo puedes poner, a las personas que te vean. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? ¿Cuál es la idea que te gustaría que la gente se quede? ¿Es la primera? Esa es la primera. Vale. Bueno, pues a todos, con mucho cariño, créanme, respetando su creencia, su formación, incluso quien no tenga formación no está condicionado. O sea, tener una carrera no es garantía de que te vaya bien en la vida. Y lo puedes ver afuera. Entonces, el primer mensaje es, si tienes un sueño que no te quita el puto sueño, no es un sueño. Lucha por tu sueño. Haz que ese sueño, el que tengas, verdaderamente te quite el sueño. Si te tienes que levantar a las 4 de la mañana, levántate a las 4 de la mañana. Si tienes que dejar de comer, no te va a pasar absolutamente nada. Si te tienes que manchar las manos, ensúciatelas, mete las manos. Pero jamás, jamás te rindas. Dijo Alex algo importante al principio. No es nuestra culpa, y tal vez sí, tendríamos que ahondar un poco más en el tema espiritual o energético. No es tu culpa
entonces lo tengo que decir así, que nazcas pobre, pero sí es tu responsabilidad morir pobre. Entonces, ¿qué vas a hacer para salir de ahí? Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo verdaderamente. Entonces, ese es el primer mensaje. Todo se puede. Los grandes empresarios, los grandes millonarios no empezaron siéndolo. Siempre dieron su primer paso. Entonces, todos podemos hacerlo. Si lo ves en tus sueños y lo sientes, es porque existe la posibilidad de hacerlo. Súper, súper, súper mensaje. Y por última, y ya para cierre de esta plática, mi querido Julio, para ti, ¿qué significa la palabra siempre se puede empezar de nuevo? Una gran oportunidad, hermano. La verdad es que yo creo que esa frase de siempre se puede empezar de nuevo, yo creo que es el aliento de cada mañana. El aliento de cada mañana que yo creo que tienes que agradecer. Y si tan solo tomaras esta frase de siempre se puede empezar de nuevo cada mañana, en 365 días serías, y si hicieras un 1% de lo que te llevaría a ese éxito, a ese sueño que tú quieres, cada mañana con esa frase, en un año serías brutalmente otra persona. Brutalmente otra persona. Imagínate ser un 1% mejor cada día. Serías 365 veces mejor después de un año. Totalmente. Entonces, si siempre se puede empezar de nuevo y agarras esa frase cada mañana y haces algo que te lleve a ser mejor cada día, por ejemplo, ejercicio, la lectura de una página de un libro, comer mejor, dar amor, saludar a las personas, sonreírles por la calle, imagínate la brutalidad de persona que serías en un año. En la que te vas a convertir. En la que te vas a convertir. Es un reto. Pues mi querido Julio, ya oyeron, siempre se puede empezar de nuevo, levántate con esa frase, porque realmente es una frase poderosa, es un anclaje poderoso que nos lleva a saber que no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces te tumbe la vida, no importa cuántos retos te ponga la vida, porque además te va a poner un montón de retos para ver si es cierto que quieres esto que dice que quieres, siempre, siempre, siempre puedes empezar de nuevo para vivir una vida que inspira. Señoras y señores, que tengan un excelente, bendecido y productivo día. Muchas gracias, querido Julio. Gracias, de corazón, gracias, hermano. Gracias. De corazón, muchísimas gracias. Creo que fue una plática, no creo, estoy seguro, sé, fue una plática realmente resiliente, realmente poderosa, que se va a quedar en el corazón de la gente. Seguramente sí. ¡Ánimo! Que la vida es bella. Nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Próspero año! Nos vemos.